Hola a todas las personas que se conectan al canal de YouTube del diario La Prensa de Lara. En esta oportunidad, pues tenemos la entrevista de todos los viernes, el foro desde la redacción, y vamos a tratar la situación electoral de Venezuela. Y para ello tenemos un experto, el señor Luis Lander, quien es director del Observatorio Electoral Venezolano, una ONG que se creó el 31 de julio de 2012 y que desde entonces ha observado los procesos electorales que se han registrado en Venezuela. Y justamente lo invitamos, señor Lander, a quien le agradecemos acompañarnos en este foro, porque desde esta semana, desde el domingo 12 de febrero, pues ha estado muy movido el tema electoral. Tuvimos a los estudiantes, el movimiento estudiantil, exigiendo por un lado que se abran jornadas especiales para el registro electoral, considerando que algunas ONG, algunos expertos electorales dicen que hay cerca de 10 millones de venezolanos que deben inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral y no son suficientes 23 oficinas regionales electorales que hay en Venezuela. Y bueno, también el día que estamos grabando este foro, pues la Comisión Nacional de las Primarias va a anunciar la fecha de estos comicios internos de oposición para elegir un candidato unitario que se medirá al chavismo en las presidenciales. La primera pregunta, señor Lander, que le hago tiene que ver con el registro electoral. ¿Cómo evalúa la manera en que se comienzan a calentar las calles para exigir derechos políticos, en este caso jornadas de inscripción de registro electoral especiales? Sí, bueno, claramente allá hay un déficit que se viene arrastrando ya desde hace varios procesos electorales, en los cuales el Consejo Nacional Electoral no ha implementado mecanismos eficientes y amplios que efectivamente logren que ese enorme déficit de venezolanos que por una u otra razón, o bien porque no se han inscrito en el registro electoral, o bien porque se han cambiado su domicilio y el domicilio en el cual están registrados en el registro electoral les queda muy lejos de su domicilio actual, que hace prácticamente imposible que puedan participar en unas venideras elecciones. Eso, para los que tenemos un poco más de edad, podemos recordar digamos, en los primeros años de este siglo, en las primeras elecciones, que las jornadas que hacía el Consejo Nacional Electoral para actualizar el registro, y allí efectivamente se logró una cobertura muy amplia, era muy intensa. El Consejo Nacional Electoral ponía centros de inscripción en lugares públicos de acceso de mucha gente, y era imposible que ningún ciudadano no viera un sitio donde se registraba, donde podía registrarse. Eso, facilitarle la inscripción a los ciudadanos es una de las tareas del Consejo Nacional Electoral, y obviamente la situación en la que se está ahorita, que el único sitio, aunque la legislación dice que el registro electoral es un proceso siempre abierto y que los ciudadanos se pueden inscribir en cualquier día, la manera como está planteado ahorita es las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral que están en las capitales de los estados, pero eso obviamente no le facilita la inscripción a los ciudadanos. Y hay allí un nuevo elemento que es muy importante y que es muy complicado, las dos, que es la inmensa cantidad de venezolanos con derecho a votar según la Constitución porque tienen 18 años, y también porque la primera elección que estaba pautada en el calendario electoral que se avecina para el año que viene y lo siguiente es una elección presidencial nacional, y la Constitución permite que esos venezolanos que están residenciados fuera del país en esa elección puedan votar. Se dice, y eso no hay cifras absolutamente ciertas, y porque son cifras bueno, es muy difícil de cuantificar efectivamente cuántos son los venezolanos que están residenciados fuera del país, pero se dice que eso anda por alrededor de 6, 7 millones de venezolanos, cuales unos 4 millones, 3 millones y medio, 4 millones están
tienen los requisitos necesarios para votar según lo que establece la Constitución, es decir, son mayores de 18 años. Y hay inscritos actualmente en el registro electoral para votar fuera del país muy poco más de 100.000 electores. Estamos hablando de una cifra que es absolutamente minúscula con respecto al potencial real de electores fuera del país. Y eso, por supuesto, es una tarea sumamente complicada porque la infraestructura que tiene Venezuela fuera del país en los consulados es sería absolutamente insuficiente si efectivamente se hace una campaña que logre inscribir a todos esos venezolanos. Y además, las oficinas consulares están en algunas partes y hay sitios donde están viviendo venezolanos migrados que están muy lejos de esas oficinas de consulares, que no están allí. Pues digamos, ahí hay un problema muy complicado y que desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha hecho los esfuerzos debidos para efectivamente lograr una incorporación masiva de los venezolanos al registro electoral. Pero justamente le pregunto, cómo debe ser ese despliegue del Consejo Nacional Electoral para permitirle a más números de personas poder estar inscritos en el registro electoral, tanto dentro como fuera del país, porque usted habla de lo complicado, de lo limitado que es inscribir a la gente fuera de Venezuela, considerando que el sistema electoral nacional no está montado sobre una población migrante. Hay una cantidad enorme de personas, cerca de 4,5 millones de venezolanos que están en el exterior que pueden tener edad para votar y que no se les permite, incluso porque la mayoría no tienen residencia legal en los países donde viven. Entonces, ¿cómo debe ser ese despliegue y cuándo debe comenzar? Sí, bueno, comienzo por lo que podría ser más fácil y por lo que algunos rectores ya han dicho que establecerían la prioridad allí, que es la actualización, inscripción de nuevos electores en el territorio nacional. Varias organizaciones de la sociedad civil que atienden este asunto electoral le han hecho llamados públicos al Consejo Nacional Electoral para que monte centros de inscripción, por lo menos uno por municipio. Ahorita hay 23 que son las oficinas estas regionales del Consejo Nacional Electoral, pero son 334 municipios, si la memoria no me falla, lo que existe. 35. Entonces, 35, creo. me faltó uno. Sí. Bueno, que por lo menos un centro de inscripción del registro electoral se coloque en cada municipio. Y en los municipios grandes, como por ejemplo el municipio, el distrito capital, que es el de los más grandes del país, allí tendría que ponerse mucho más. O sea, allá se podría poner uno por parroquia y eso significa un mayor número de centros de votación. La idea sería que el Consejo Nacional Electoral, como lo ha hecho en otras oportunidades, porque esto no es novedoso, en otras oportunidades lo ha hecho efectivamente así, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el Consejo Nacional Electoral efectivamente ponga centros de inscripción en el registro electoral que le faciliten a los electores inscribirse sin mayores inconvenientes. El otro tema, que es el más complicado, aunque hay soluciones posibles, que es el de los venezolanos residentes fuera del país. Aquí nuevamente también organizaciones de la sociedad civil le han pedido al Consejo Nacional Electoral que los requisitos para inscribirse en el registro electoral para los venezolanos que están fuera del país sean los mismos que se le exigen a los venezolanos que están en el país. Cuando usted en Venezuela se va a inscribir en el registro electoral, usted lo único que necesita es una cédula laminada, ni siquiera tiene que puede hasta estar vencida. El hecho de una cédula laminada ya le permite inscribirse en el registro. Bueno, que ese es el mismo requisito mínimo para inscribirse, que en el exterior podría también usarse cualquier documento de identificación nacional, por ejemplo el pasaporte. Pero lo de la residencia es una cosa que, en definitiva, ¿qué significa residencia y cómo los distintos países acreditan o no la residencia de un inmigrante en el país? Eso hace que la cosa sea complicada.
Entonces, bueno, reducir los requisitos para que los requisitos sean los mismos que se establecen en el país. Pero además de eso, lo que dije antes, Venezuela tiene poco más de 100 oficinas consulares en el país. Y eso obviamente, para atender a los 4 millones, el número que sea de venezolanos que están residenciados fuera del país y que tienen los derechos a votar, es absoluta y radicalmente insuficiente. Con eso, aunque tuviesen la mayor voluntad las oficinas consulares de atender a ese público, no es posible. Venezuela debería de aprender de experiencias ajenas, eso es una buena práctica. Y hay experiencia en el mundo y experiencia en América Latina también, digamos, parte del mundo, pero digamos también en la región, que han implementado mecanismos tanto de inscripción, luego mecanismos para la votación a distancia, mecanismos que permiten efectivamente que un elector logre inscribirse y votar sin necesidad de acudir presencialmente a la oficina regional. Con esto, digamos, esto siempre genera como mucha suspicacia porque la gente le tiene miedo a la seguridad de esta cosa, pero nosotros hemos ido acostumbrando en otros terrenos de nuestras vidas a hacer transacciones no presenciales, transacciones por mecanismos digitales. Uno se la pasa haciendo, por ejemplo, transacciones, bueno, se la pasa, no exageremos tanto, pero bueno, es frecuente que uno haga transacciones monetarias sin estar presente, o sea, tarjetas de crédito, transferencias por internet, distintos mecanismos que hacen, y eso se hace con relativa confianza. O sea, digamos, esos son mecanismos que se crean, que efectivamente están debidamente resguardados y permiten que eso se haga y que el usuario de los sistemas financieros tenga efectivamente confianza en que la cosa funciona bien. Bueno, igual podría usarse con un mecanismo para lograr que efectivamente sea posible registrarse de una manera en el registro electoral de una manera no presencial y votar en las elecciones de una manera no presencial. Hay varios modelos que andan por ahí, de lo que se trataría de revisarlo, aprender de ellos y diseñar el que sea más conveniente para el país. ¿Cómo qué países, señor Lander, pueden servir de ejemplo que también tengan una diáspora grande? Bueno, México tiene un mecanismo de voto a distancia. Ecuador tiene un mecanismo de voto a distancia que lo aplicó en las elecciones estas recientes ahorita de gobernadores y alcaldes estas que se hicieron hace un par de semanas. Bueno, por supuesto, Estados Unidos es tradicional el voto por correo, digamos, que es un mecanismo de voto a distancia que no solamente es para los que están fuera del país, sino también a los que están residenciados en el país, y aunque estén a 2 cuadras del centro de votación, pueden hacer un voto a distancia y no tener que ir a hacer la cola. Digamos, eso hay experiencias en distintas partes que, bueno, que lo que se trata es de verlas, aprender de ellas, evaluarlas y escoger, bueno, y a partir de allí diseñar uno que no sea útil a los venezolanos. Y sobre todo tener voluntad de hacerla, Sí, ¿no? claro, Porque claro. pareciera que el tema del registro electoral no ha sido prioridad para el Consejo Nacional Electoral. Y yo le pregunto, ¿usted cree que para la oposición es imprescindible que se abra el registro electoral para contar con ese voto en el exterior? Se habla de que en las primarias se le va a dar participación a los venezolanos migrantes. Eh, pero bueno, la realidad puede ser totalmente distinta para unas elecciones presidenciales por todo lo complejo que es, como usted lo ha explicado, y porque a la fecha el CNE no se ha pronunciado con relación al voto en el exterior. Sí, aquí entramos claramente en el terreno de las especulaciones, ¿no? Es decir, no hay información fehaciente, dura, que le permita a uno decir cómo y por quién van a votar los venezolanos que están residenciados fuera del país. Ahí ya puede pasar cualquier cosa. Pero en el terreno de las especulaciones, por supuesto, es posible pensar que una mayoría de los venezolanos que están residenciados fuera del país
no están en el país precisamente porque no están contentos con la situación en que se vive ahorita en Venezuela y de alguna manera tienen oposición al gobierno y estarían más dispuestos a votar por alternativas que generen algún tipo de cambio en el país. Pero vuelvo y repito, eso no se sabe a ciencia cierta, eso es especulación. Y a continuación lo que mencionaste de las elecciones primarias, eso todavía para los distintos sectores de oposición, eso es parte del debate, Sí. porque algunos sectores de oposición, yo creo que, bueno, no voy a expresar mi opinión personal al respecto, pero digamos, evaluarla de las distintas maneras. Algunos sectores de la oposición dicen que las elecciones primarias deben ser lo más parecido a las potenciales elecciones del 2024. Presionar ahorita efectivamente por aumentar el registro electoral, por establecer condiciones que se parezcan a la de 2024. Porque hacer ahorita una campaña muy dura, diciendo que las condiciones en que hay ahorita para las elecciones no son las adecuadas y por lo tanto la oposición tendría, la comisión de las primarias tendría que diseñar un sistema absolutamente novedoso que no tenga que ver con nuestro sistema electoral regido por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, va a crear unas condiciones que no son replicables para las elecciones del 24. Entonces, bueno, ahí hay ruido, ¿no? Pero claro, por otra parte, hay sectores de la oposición que dicen muy radicalmente que hay que darle derecho a participar a todos los venezolanos que están residenciados fuera del país, independientemente que estén o no inscritos en el registro electoral. Que eso tiene el inconveniente de, bueno, tiene el inconveniente de montar una infraestructura que efectivamente logre montar un sistema electoral en el cual esos venezolanos residentes fuera del país puedan votar de manera, digamos, que haya confianza en que esos resultados son ciertos, o sea, que la elección sea sólida, transparente, digamos, que sea creíble los resultados que en definitiva se estén dando allí de las elecciones en el exterior. Pero bueno, eso repito, eso no es una cosa que no es para nada fácil. Y bueno, yo creo que en eso lo que dije antes, aprendiendo de experiencias ajenas, pero también experiencias propias, quizás para la oposición el evento de selección de candidatos más exitoso que ha tenido fue la que se hizo con las elecciones primarias en el año 2012. Y en esas elecciones, bueno, claro, no había el volumen de inmigrantes que hay ahora el volumen de inmigrantes es mucho mayor. Entonces, bueno, el voto de los migrantes no era una cosa tan central como lo es ahora, pero bueno, allí se contó con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, se usó el sistema automatizado de votación, y bueno, que yo creo que eso ha demostrado hasta la saciedad que el sistema automatizado de votación funciona y funciona bien. Las irregularidades extracañuelas que pueden ocurrir en el sistema electoral no pasan por el sistema automatizado de votación, sino en los aledaños. Y bueno, y eso, digamos, no fue un proceso que sin ningún tropiezo, porque efectivamente hubo tropiezos. Recuérdense que hubo unas actas que hubo necesidad de quemar para que no fueran al tribunal, digamos, hubo en aquella oportunidad, pero se lograron un proceso en el cual se define un candidato y un candidato legitimado y reconocido por todos los participantes del proceso. Y yo creo que sí tendría que apuntar a la comisión esta de primaria, que en definitiva de lo que se trata allí es de un proceso de selección de un candidato que logre efectivamente los mayores consensos entre los sectores que no son oficialistas en el país. Sí. Señor Lander, y usted dice algo importante, dijo algo así como que no es conveniente que se inicie una campaña dura contra el sistema electoral venezolano en este momento. Justo
para la hora que estamos grabando este foro, estamos a minutos de que la Comisión Nacional Electoral de las primarias, Comisión Nacional de las Primarias, divulgue el cronograma para estos comicios. Y se dan en medio de la controversia que ha generado solicitar apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral. Dos partidos en específico son los que se han pronunciado en contra, la causa R y 20 Venezuela, en contra de la posibilidad de pedir ese acercamiento con el CNE. Yo le pregunto a usted como experto electoral, ¿comete un error la oposición al solicitar ayuda al poder electoral? Hay quienes creen, o por lo menos esos partidos políticos, que se puede sabotear este proceso. Mira, suele ocurrir en esta cosa del proceso electoral que hay algunas voces que tienen más volumen que otras, lo que quiere decir que sean mayoritarias con respecto a las otras. Yo creo que ahorita se está decantando en sectores de oposición la idea de buscar algún mecanismo de entendimiento con el Consejo Nacional Electoral para la realización de las elecciones. Y por múltiples razones. Eso no es una cosa de qué sé yo, bueno, todos los adjetivos que se le suelen colocar a los que proponen que haya un acercamiento con el Consejo Nacional Electoral. Tiene el problema que por ejemplo, el uso de los locales para hacer las elecciones, eso de alguna manera tiene que contar con el beneplácito del Consejo Nacional Electoral, porque bueno, no hay ningún mecanismo que permita que efectivamente se pueda hacer ese proceso de elección sin contar con los centros que normalmente se han utilizado. Pensar que eso va a ser por centro ofrecido voluntariamente y tal, y qué sé yo, eso le agrega unas complicaciones enormes al asunto. También un proceso que parece, aunque parezca curioso, el no contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral significaría que las elecciones primarias costarían bastante más de lo que costarían con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene una infraestructura que es propiedad del Estado y que, bueno, normalmente lo que ha hecho en otras oportunidades electorales de alguna manera alquilar esos dispositivos, y alquilar esos dispositivos, por supuesto, que es mucho más económico que comprarlos, instalarlos y montar un esquema totalmente nuevo. En esto, repito, yo creo que la mayoría de la gente, bueno, aquí, digamos, buena parte de la gente que ha estado trabajando en esta cosa, en el proceso electoral en Venezuela, independientemente de la postura política que tengan de uno u otro lado, los que saben con algún nivel de conocimiento de cómo funciona la cosa, no le tienen miedo al sistema automatizado de votación. Recordemos que en el año 2021, cuando se nombró el nuevo Consejo Nacional Electoral, ese nuevo Consejo Nacional Electoral, una de las cosas primeras que hizo, y eso fue sugerido, entre otras partes, digamos, gente como nosotros se lo propuso el Consejo Nacional Electoral, de hacer una auditoría exhaustiva y libre del sistema automatizado de votación, que incluye desde las cartahuellas, las máquinas de votación, los sistemas de totalización, digamos, todo el funcionamiento de la parte automatizada. Que eso es parte del sistema electoral, no es todo, porque hay otros aspectos que no se incluyen en el sistema automatizado. Bueno, y para hacer eso, el Consejo Nacional Electoral, por unanimidad de sus miembros, que ya es un Consejo Nacional Electoral, el nuevo Consejo Nacional Electoral nombrado en el 2021, es un Consejo Nacional Electoral menos desigual que en otras oportunidades, que otros consejos nacionales electorales. Hay una composición razonablemente plural, y ese Consejo Nacional Electoral, con una composición razonablemente plural, logró conformar una comisión de 10 técnicos de alto nivel, todos con posgrado, profesores universitarios, digamos, con mucha sapiencia sobre el tema, que le dijeron, bueno, aquí tienen el sistema automatizado de votación,
revísenlo, jurúnguenlo, hagan lo que sea necesario ver para ver dónde están las fallas y qué tan sólido y qué tan robusto es. La conclusión a la que llegaron, y fue una conclusión también unánime, ese informe fue firmado por los 10 integrantes de la comisión y no hubo allí mayor disputa, es que ese sistema automatizado de votación es seguro, ese sistema automatizado de votación es robusto, allí no es por ahí por donde hay que ver las potenciales irregularidades que hay en el sistema electoral venezolano, que efectivamente las hay, no estoy diciendo que no las hay, pero no están ahí. Y entonces, bueno, apuntar hacia donde no es, no ayuda a resolver los problemas. Hay que sentarse en las cosas que son y, bueno, reconocer lo que hay que reconocer. Y vuelvo y repito, todos los integrantes de esa comisión y todos los que en general, la mayoría de los que de alguna u otra manera hemos estado mirando los procesos electorales en Venezuela, una y otra vez llegamos a la conclusión, el problema no es en el sistema automatizado de votación, el problema es en el entorno en que ese proceso electoral se lleva a cabo, y ahí sí hay irregularidad. Hay muchos venezolanos, bueno, un número importante, que no confía es en las autoridades que están en el CNE, a pesar de, como usted dice, y lo dijo también la misión de observadores electorales de la Unión Europea, es el CNE más equilibrado que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos. Pero el hecho de que para un grupo de venezolanos exista desconfianza puede provocar el desaliento de algunas personas de ir a votar en las primarias si se utiliza eh, el apoyo tecnológico de las primarias como lo está solicitando la plataforma unitaria o específicamente la Comisión Nacional de Primarias. Por supuesto que sí, eso los discursos tienen consecuencias. O sea, digamos, un discurso sostenido de eso es lo que estaba diciendo ahorita, apuntar hacia donde no es y desacreditar al sistema automatizado de votación y reiterar una y otra vez qué sé yo, ahí se ha dicho que un cable por debajo del Caribe y llega a Cuba y en Cuba se manipulan los resultados y no sé qué cosas, digamos, todos los mitos que se han propagado alrededor del sistema automatizado de votación, eso produce mella, eso produce problemas en el sistema. Y por supuesto que en todo sistema electoral una, 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 una piedra muy importante para que la cosa funcione bien es que haya niveles razonables de confianza. Si ninguno de nosotros tiene confianza en cómo se va a votar, qué es lo que se va a votar en los resultados, si se suman bien los resultados o si se hace trampa, lo que sea, si ninguno tiene confianza, obviamente la legitimidad que se genera luego de un proceso electoral es muy baja. No cumple el propósito principal de una elección, que es dar unos resultados legítimos. Y fíjense cómo el sistema automatizado de votación, y recordemos dos ejemplos muy recientes. El automatizado de votación funciona bien, porque el sistema automatizado de votación da los resultados que son y los da bien. Y si hay alguna alteración, es el sistema automatizado de votación quien lo detecta. Acuérdense lo que pasó en las elecciones de Bolívar. En las elecciones de Bolívar hubo allí unos resultados que fueron efectivamente manipulados, fueron alterados. Y saber que esos resultados fueron alterados es producto que con el sistema automatizado de votación se imprimen unas actas y esas actas fueron alteradas por otras que fueron llenadas a mano, y las que se contaron en el conteo oficial fueron las llenadas a mano que alteraron ese resultado. El otro ejemplo reciente es lo que ocurrió en el estado de Barinas en las elecciones del 21. En el estado de Barinas hubo ahí un intento de retener el resultado final de esas elecciones. No fue posible porque el sistema automatizado de votación, repito, imprime unas actas con los resultados verídicos, y con esos resultados verídicos daba un ganador en esas elecciones. Entonces, bueno, después de más de una semana de tenernos en vilo sobre cuáles iban a ser los resultados de las elecciones de gobernador del estado de Barinas, se terminó dando una decisión
del Tribunal Supremo de Justicia en el cual se dijo que el candidato ganador, porque se reconocía que había ganado, el candidato ganador estaba inhabilitado y por lo tanto no podía ser proclamado y obligaba a hacer una nueva elección que efectivamente se hizo y en esa nueva elección, bueno, el resultado que todos sabemos, es el candidato no oficialista obtuvo una mayoría bastante más contundente que la que había obtenido el candidato no oficialista en la elección de noviembre. Y bueno, claramente ya hay un terreno donde no me gusta a mí demasiado entrar porque pues ya es un terreno partidista y nosotros somos, tenemos entre nuestros principios no participar en la diatriba entre los distintos factores políticos. Pero claramente, esto sí se puede decir en general, quizá la debilidad principal de las fuerzas no oficialistas es su dispersión, es su fragmentación. Entonces, digamos, la cantidad de partidos y asociaciones políticas que hay en el país de oposición al oficialismo hacen que en unas eventuales elecciones ese voto se dispersa. Y eso ocurrió en las elecciones de noviembre del 2021. Allí el número de estados en los cuales el voto opositor fue mayor que el voto oficialista es mucho mayor que el número de gobernadores opositores. De gobernadores opositores fueron unos poquitos. El número de estados en los cuales el oficialismo no quedó por encima del 50% fue mayoritario, no sé, 18, 19 estados, ahorita no recuerdo el número exacto, pero lo que digo con esto es que si en esos estados hubiese habido candidatos unitarios de los sectores de la oposición, menos dispersión, menos fragmentación, los resultados de esas elecciones hubieran sido distintos. Y por supuesto que para las elecciones presidenciales del próximo año, esperemos que efectivamente se realicen así, la posibilidad de que el voto no oficialista vaya unido o vaya disperso es una clave absolutamente fundamental para la eventualidad de los resultados de esa elección. Y por eso la relevancia de este proceso de primarias que se está llevando a cabo este año. Sí. Y bueno, se maneja, esto me lo dijeron fuentes directas, se maneja como fecha para esas primarias el 22 de octubre. ¿Es prudente esta fecha, considerando que, bueno, el gobierno en varias ocasiones ha hablado hasta adelantar las presidenciales? Fíjate que aquí nuevamente entran en tensión varias cosas y hay que siempre buscar como un equilibrio. Quisiera que las elecciones primarias fueran el fin de semana que viene. Entonces, mientras más antes, más mejor, como para decir coloquialmente, porque bueno, claramente eso le permitiría a ese eventual candidato unitario que se fuese, digamos, dándose a conocer y efectivamente fortaleciendo su posibilidad de triunfo en las elecciones presidenciales. Pero hacer unas elecciones primarias que tengan lo que debe tener todo proceso de este tipo, que es poder generar un resultado en el cual la gente confíe y que sea legítimo, requiere tiempo. Y eso, bueno, hoy efectivamente se va a hacer una presentación pública del cronograma de esas elecciones y seguramente se podrá ver allí, bueno, todas las cosas que se requieren para que esa elección se pueda hacer razonablemente bien, porque bueno, esas elecciones seguramente van a tener debilidades, pero disminuir las debilidades para que las elecciones sean lo más creíbles posibles, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé si hubiese podido hacer esa elección un poco antes o hacerlo un poco después, pero bueno, pero sé que ese fue un debate en que estuvo muy centrado la comisión y bueno, y terminaron decidiendo esto. Vamos a ver qué resultado hay. Hoy van a hacer público ese cronograma en detalle. Sí, mire, usted habla de la necesidad de que se impulse la confianza en el voto y en el sistema electoral, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra confiar en un sistema electoral o en un voto cuando la mayoría
de las personas, según encuestas desde el 2021 a la fecha, vienen señalando que alrededor del 60% del país no se identifica con ningún partido político. Sí, bueno, eso es por supuesto parte de la crisis que tenemos, ¿no? Digamos, en Venezuela hay una crisis que es una crisis económica, una crisis social y por supuesto también una crisis política. Y la crisis política se refleja en eso, en que, bueno, las encuestas indican claramente que la mayoría de los venezolanos no tienen confianza, digamos, andan un poco en una onda antipolítica de rechazo a la política, porque no es que tomen una posición por uno u otro, sino que tomen una posición en contra de uno y de otro, una posición de rechazo, pero, pero creo que hay que hacer, que hay que insistir y bueno, gente como nosotros que estamos en el Observatorio Electoral Venezolano y otras organizaciones en la sociedad civil, Foro Cívico, Diálogo Social, Voto Joven, Asamblea de Educación, digamos, tantas otras gente que anda en estos asuntos. Se está adelantando en fechas más recientes con una campaña incisiva, insistente. El voto sirve. Rescatemos el voto como un mecanismo efectivamente de expresar a los venezolanos y que en definitiva la resolución pacífica de la crisis en Venezuela pasa por un proceso electoral legítimo, válido. Y se hincapié ahí en lo de Pacífico, no porque hay otras soluciones sino porque esas otras soluciones no sirven. Las soluciones que no sean pacíficas, en definitiva, nos conducen muy probablemente a profundizar la crisis en el país en lugar de superarla, ¿no? Muchas gracias al señor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, por acompañarnos en este foro desde la redacción del diario La Prensa, que sale publicado todos los viernes, y a las personas que siguen este canal y que siguen esta entrevista, le agradecemos y será hasta el próximo viernes.